Hola, bienvenido. Hoy te quiero dar una introducción acerca de qué son los hooks en React. Si estás comenzando a estudiar React y ya vas por ejemplo, por tocar el tema, ya comprendes qué son componentes y todo eso. Ahora te voy a ayudar a comprender un poco más acerca de los hooks, qué son los hooks y ir a practicar los básicos y algunos que React llama como por ejemplo adicionales, también como use memo y use callback y use ref, por ejemplo. Esos y los principales que son use state, use effect y use context. Así que comencemos. Primero yo voy a generar un proyecto de React con el comando create React app, por ejemplo npx, aquí npx create npx create React app y le voy a poner hooks básico. Al final de esto vamos a intentar hacer una aplicación que va a funcionar casi como un to-do, es lo que me imagino en este momento, y pues voy a intentar simular una API con el local storage, como que nos da datos y todo eso, ¿vale? Pero primero hay que dar un pequeño repaso así a nivel medio acerca de los hooks. Así que veamos también que voy a utilizar Bootstrap para escribir un poco más rápido, para no preocuparme mucho por el estilo y tal. Pero voy a utilizar la librería de Bootstrap para React. Por ejemplo, aquí la tengo ya, lo he buscado, React Bootstrap, que es esta de acá. Y lo que tienes que hacer es instalar React Bootstrap y Bootstrap en sí. Entonces, también instalar, utilizar Sass. Así que para utilizar Sass en un Create React App, que es por ejemplo básicamente la aplicación de React, necesitamos instalar como dependencia no de Sass, que es el de acá. Pero alguna cosa también que puedes evitar que te suceda es que te genere un error. Con la versión 5.0 genera un error, que es la por defecto que se descarga. Así que nosotros vamos a instalar la de acá, que es muy fácil mientras se instala nuestro proyecto. Así que creo que esto demora un poco, así que yo ya vuelvo. Bueno, ya que por fin se terminó de crear nuestro proyecto, aquí nos da la bienvenida y tal, por ejemplo dice cómo corremos los tests, pero básicamente necesitamos ejecutar npm start, meternos a who to basic, que es la carpeta, lo voy a utilizar con cd, clear y voy a correr el comando npruns start. Y bien, aquí ya tengo una aplicación de React. Ahora, antes de comenzar, también quiero darte unas cuantas extensiones que utilizo para React. Y pues como infiero que tú recién estás comenzando a utilizar React, de repente te hace mucha falta. La primera extensión que vamos a utilizar es React Snippet, la de acá con Redux y tal. Y esta de acá, que tiene como 2 millones y todo de descargas. Y esto es lo que te ayuda a, por ejemplo, hacer por ejemplo, generar componentes, cuando empieces a utilizar Redux, cuando empieces a utilizar GraphQL, eso te ayuda, por ejemplo, a hacer más rápido escribir tu código, y ahorita estaremos usando. Otra, otra, Otra cosa que también te puede hacer falta es, por ejemplo, que aquí por defecto no viene la ayuda de Emmet. Por ejemplo, que aquí yo coloco esto y me tengo autocompletado. No, entonces para lograr eso lo único que tiene que hacer es configurar Emmet. Y solo hay que agregar una línea al settings que tiene Visual Studio Code, pero a las configuraciones de Emmet. Para eso tienes que irte a extensiones o a settings directamente y buscar aquí extensiones y Emmet. No tienes que instalarlo, viene por defecto ya en Visual Studio Code, por ejemplo Emmet. Y aquí buscar el el config, que es un archivo JSON. Acá está, edit in setting JSON. Y le tienes que cargar esta línea que básicamente le dice a Emmet que también funcione con React. Y hay, por ejemplo, Emmet include language, JavaScript y JavaScript React. Por ejemplo, vamos a escribir de nuevo. Por ejemplo, esto de aquí tienes autocompletado también. Entonces, lo único que aquí no te ha completado es para escribir. Eso sí tienes que aprenderte. JavaScript, 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 script, React.
Listo. Ahora hay que borrar todo esto que viene por defecto. A pesar de que sea muy lindo, no me gusta a mí el inicio de React. Así que eliminémoslo. Y aquí por el tanto dejemos un hello world. Creo que hice algo mal aquí. Y JavaScript, script, React. Escribirlo bien, si no, no te da autocompletado. Listo. Hasta aquí hay que dejar un hello world. Hello world. Listo. Ahora, como te mencioné, voy a estar trabajando con Sass. Lo puedes hacer con CSS normal, pero pues hay cosas que ya hasta ya hay cosas que se hacen más rápido con Sass, así que voy a utilizar Sass. Entonces, te mencioné que con esta versión da error, así que vamos a instalar la 4.14. npm install. Sí, otra cosa también puede que no lo sepas es que puedes saber, si estás en Windows, puedes abrir tu terminal con control J. Y puedes, por ejemplo, la barra lateral con control B, pero fuera de la terminal. Por ejemplo, control B, control J y limpias todo esto. Control J, control B y te sale la barra de la esquina. Listo. Ahora, por ejemplo, npi node Sass, le digo que instale node Sass. Este es para que React pueda, más que React Webpack pueda procesar Sass. Como le agrego sus dependencias y ahora pueda procesar Sass, cualquier archivo que yo le cambie aquí nomás por .css va a ser como normal. Ahora, para elegir la versión solamente tienes que ponerle a cualquier paquete que quieras instalar de npm. Por ejemplo, aquí solamente le pongo arroba. Es que me sale, ahí está, 4.14. Y básicamente esto es como dependencia, porque pues no lo utilizamos como dependencia directa para nuestro código, sino para desarrollar. Así que le agregamos el -d y le decimos esto es una dependencia. Mientras eso instala hay que configurar nuestro proyecto. Para configurar nuestro proyecto, esta es la estructura que yo utilizo para aplicaciones en React. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que sea pages, que básicamente es cada página que yo trato de mostrar en el documento. Le digo página entre comillas, pues esto es una single page application y lo que se caracteriza en las SPA es que pues todo siempre es una sola página, lo único que pues se renderizan es componentes así en una misma página. Así que entre comillas, páginas. Ahora, dentro de las páginas existen componentes. Esos componentes son como partes que de acuerdo a la lógica que, por ejemplo, manejes. Por ejemplo, hay una parte de código que hace una cierta instrucción, entonces lo separas para que no tengas todo mezclado. Es esencial que aprendamos a pensar en componentes para poder lograr separar la lógica y esto nos facilita prácticamente la vida. Entonces, componentes. Esto es lo más básico, después existen otras estructuras un poco más complicadas para proyectos más grandes, pero esto para comenzar está muy bien. Así que ahora lo único, como ya instalamos, se instaló con cero vulnerabilidades y tal, hay que cambiar esto por CSS. Listo. Y borrar esto que trae por defecto, la animación, y luego y tal. Esto. Esto también que no utilizamos, esto. Y ahora hay que cambiar por JSX, ¿sí? Para ser un poco más claro, porque igual va a funcionar si lo dejes en JS. Listo. Ahora en Page vamos a crear, por ejemplo, lo que te digo. No sé si ponerle to do, porque pues no le voy a hacer el checkbox, pero hay que dejarlo como to do JSX. Bien, para esto es que te comente la extensión de React Redux y tal. Por ejemplo, aquí RSFC, creo que es RSF, ahí te da la autoayuda. Esto te genera un componente de función y ya está, prácticamente. Toma el nombre del archivo que le has puesto y lo exporta solito. Entonces, ahí está, prácticamente. Y lo importo en mi app y ya no tendría esto. Allí esto me va a botar un error, pues porque le he cambiado a la extensión CSS y pues sigue en Sass y ahorita sigue en CSS. Así que cambio esto por CSS y le pongo solamente la S adelante. Listo. Ahora para darnos el lujo de ver nuestro Hello World, vamos a darle run start. Él lo abre solo, así que no hay problema. No sé si ya instalé React Bootstrap. No instalé todavía acá.
Y ahí está nuestro Hello World. Ahora, vamos a estar utilizando la librería de Bootstrap, pero para React. Por ejemplo, ahora solamente nos falta instalar React Bootstrap. Ahí tenemos React Bootstrap y Bootstrap en sí. npmi, listo, install React Bootstrap y Bootstrap. Como ya vimos nuestro Hello World, ahora sí podemos quitar esto y importar el componente. Como esto se importa como un default, esto quiere decir que se importa todo esto como nada como un objeto de... Quiere decir que de acá solo vamos a importar esto, ¿vale? Entonces, yo quiero importar todo. Ahora pages y todo. Listo. Ahora, para que todo esté en medio y no tener, por ejemplo, que esto esté muy acá, como ya instalé React Bootstrap, voy a importar un container React Bootstrap. Es que no tengo ejecutada la aplicación. En run start, listo. Y esto debe estar al medio. Bueno, pero como está ahí, creo que no lo renderiza. Está a la esquina, pero es que esto no funciona porque nos ha faltado algo. Bueno, me ha faltado en sí importar. Por ejemplo, ya importé todo lo que es JavaScript, pero ahora falta importar todo lo que es el CSS, por así decirlo, los estilos que tiene React. Entonces, esto lo encuentras desde Bootstrap, por ejemplo. Pero aquí no voy a traerme el CSS, solamente voy a importarlo, voy a referenciarlo aquí como Bootstrap, Attendees, CSS. Puedes importarte directamente el CSS normal o los archivos SAS. Voy a importar el SAS, por ejemplo aquí Bootstrap. Ahí está, Bootstrap CSS, Bootstrap CSS. ¿Qué es este de acá? René, solamente me lo voy a copiar ahí, de ahí. Y ahí ya debo tener el container. Listo. Ahí incluso cambia de letra. Esto ya quiere decir que ya está Bootstrap entre nosotros. Listo. Ahora nos falta aquí, vamos a poner la página donde vamos a estar trabajando todo. Me puedo borrar poner todo el tag aquí, pues porque no voy a poner nada dentro de esto de acá, dentro del doodle. Así que puedo cerrarlo en una sola etiqueta. Listo, compare usable y ahí está. Ahora hay que poner el hello world desde acá. Rápidamente vamos a empezar utilizando useState. ¿Qué es useState? Primero, antes de utilizarlo, hay que importarlo. useState. Ahí está. useState lo utilizamos para manejar el estado de las variables. Que es así, un estado es cuando pues un archivo, una variable cambia. Por ejemplo, si teníamos un contador, un primer estado sería el contador en 0, otro estado sería el contador en 1, 2 y 3, por así decirlo. Ahora, nosotros queremos actualizar ese estado. Las variables normales o en una función, normalmente cada vez que se renderiza la función, las variables pierden su estado que tenía antes la función. Entonces, para evitar esto, React utiliza el hook useState y lo que hace es como que guardar ese estado dentro de él, como React, como decirle, como tratarlo como una persona. React te guarda el estado un momento hasta que la función se vuelva a renderizar de nuevo y él la preserva. Entonces, comencemos utilizándolo. No sé si está muy bien definido, pero prácticamente es como lo entiendo. Ahora, useState, uno llama useState aquí. ¿Qué recibe como parámetro acá? Todo lo que le quieras dar un valor inicial. Por ejemplo, si fuera un arreglo, le das, por ejemplo, le dices, quiero que inicies con un arreglo vacío. Si fuera un objeto, quiero que inicies con un objeto aquí vacío, name, mi nombre y tal, apellido y tal. Pero en este caso yo voy a hacer el ejemplo como un contador. Es que quiero que inicie en 0. Aquí recibo una matriz y esta matriz recibe dos valores. El primer valor es el estado actual y el estado actualizado. Por ejemplo, si esto es un count,
Y el segundo es una función que te ayuda a actualizar el estado de acá, que es la variable. A actualizar esta variable. Por ejemplo, set count, por ejemplo, le pongo así y listo. Lo declaro constante pues porque yo no necesito alterar este de acá. Este valor yo no necesito alterarlo. Si es que lo altero sería una mala práctica porque básicamente yo tengo una función para alterarlo. Entonces, si yo por ejemplo aquí, voy a hacer el ejemplo del contador, voy a importarme de React Bootstrap un botón. Por ejemplo, ahí, React Bootstrap. Y voy a importarme el botón. Y aumentar o más, no me lo voy a poner, voy a dejar como más. Y como variante, este botón, por ejemplo, si estás acostumbrado a utilizar el Bootstrap de normal con CSS puro, aquí tendrías que ponerle class btn primary y todo. Aquí en React Bootstrap nomás tienes que ponerle variant. Por ejemplo, en las variantes tienes success, que es el verdecito. Success. Ahí está. El otro también danger, creo. No sé si esto existe. Sí, danger, que es el rojito. Entonces, el por defecto es el primary, que es este círculo de. Entonces, ahora hay que poner un contador. Le voy a decir H1 y básicamente así tendría que funcionar el contador. Pero ahora quiero que ese contador sea la variable. Entonces, para poner yo JavaScript dentro de acá, dentro de lo que voy a renderizar, solo tengo que poner entre paréntesis y prácticamente todo lo que corre dentro de sus paréntesis es interpretado como JavaScript. Listo. Entonces, por ejemplo, yo pongo la variable normal ahí y esto es como inicia en 0. Como te decía, este es el valor inicial. Por ejemplo, si yo le doy a iniciar aquí en 100, esto debe iniciar en 100. Ahora el problema es cuando yo clique a este botón y le ponga más, quiero aumentar ahí. Aprovecho para enseñarte unos shortcuts. Por ejemplo, control J es para ocultar o ponerle terminal. Si es que no tiene, igual la crea. Por ejemplo, control J, y control V es para la barra lateral. Por ejemplo, control V y listo. Ahora, como te cuenta, hay que actualizar ese valor. Por ejemplo, cuando yo clique, hacer una acción y actualizar el estado de esta variable. Para eso voy a crear una función que aquí es que diga cons more, por ejemplo, more. Listo, more. Y voy a intentar hacer esto, mira, solo para que te des cuenta de algo. Count más. Listo. Y con el on click no, esto no es así, es así. Recibo acá la función que por defecto es por defecto y ejecuto la función que le voy a dar. Listo. Quiero ver, esto de acá me va a tirar un error y te voy a explicar por qué. Es decir, que yo estoy alterando la variable count y pues sería una mala práctica actualizar esta variable por sí misma si esta ya lo actualiza. Entonces yo solamente le voy a decir que esto da un count más 1. Ahí no estoy alterando, solamente le estoy aumentando más 1 y este valor se va a pasar acá al set count. ¿Listo? Y ya tengo un contador. ¿Por qué sucede esto? Esto quiere decir, cada vez que yo llame esta función, el componente de acá se renderiza. Y como por arte de magia, pues esta variable pasa a actualizarse acá. Por ejemplo, mira, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29 y 30. Y esto sucede con cualquier cosa. De aquí lo vamos a intentar con un array. También puede ser con un objeto y tal. Ahora vamos a ver el hook useEffect, que básicamente nos ayuda a realizar efectos cuando el componente se renderiza y cuando se actualiza. En otras palabras, en clases esto se llamaba, creo que con los métodos mount y onMount y deadMount. Es, por ejemplo, el evento carga, yo quiero ejecutar una acción. Esa acción puede ser llamar datos de una API, como por ejemplo, quiero obtener mis usuarios, y esos usuarios quiero llenarlos en una tabla, una lista, y eso. Para utilizar useEffect, por ahora solo vamos a utilizarlos con console logs para explicarte básicamente sus argumentos. El primer argumento es una función. Esa función se ejecuta cada vez que se actualiza el componente. Ya te dije, por ejemplo, update o mount.
Vamos a ver esto por consola. Y ahí estamos. Y si yo retorno una función aquí, básicamente le digo que también quiero escuchar, quiero que me ejecute algo cuando este se desmonta. Por ejemplo, log un mount. Entonces, cada vez que el componente se carga, por así decirlo así, y cada vez que este se destruye, voy a ejecutar esta acción cuando carga y esta cuando se destruye. Ahora, yo puedo regular esto. Yo puedo regular esto acá. ¿A qué? A que solo se ejecute, me escuche este evento si la variable que yo le indico cambia. Por ejemplo, aquí recibe un segundo argumento que es un array. Y aquí por ejemplo, te ayuda a Visual Studio Code, te dice una lista de dependencias. ¿Qué es una lista de dependencias? Que decirle de qué depende el useEffect. Por ejemplo, en Scar, si yo por ejemplo le digo esto depende de mi count, básicamente le digo si es que cambia el count, efectúa realiza las funciones. Si es que no cambia el count o esta variable, no hagas nada, por más que esto se actualice. Listo. Esto sí lo vamos a explicar con la aplicación que vamos a estar haciendo. Pero ahora con el concepto suficiente. Ahora te voy a explicar un siguiente hook que es useRef. useRef. ¿Para qué sirve useRef? Básicamente lo que nos permite useRef es acceder al DOM original. Como sabemos, React utiliza algo que se le llama DOM virtual, y pues con la propiedad useRef podemos acceder a estos elementos que son netamente HTML renderizados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente llamar al hook useRef y darle una propiedad inicial, por ejemplo, con lo que comienza, muy similar a lo que es useState. Entonces aquí le digo mi referencia. Entonces, ahora lo que me falta es, dice que no está definido, es porque no le importa apuntarlo a algún lugar. Por ejemplo, yo lo voy a apuntar aquí a este font content. Lo que voy a obtener es el elemento original que está debajo de que es partícipe de este componente. Ref listo. Ahora yo cada vez que le dé al botón aquí, quiero imprimir la referencia. Entonces veamos que tiene la referencia. Ref, listo. Y ahí está. Como veo, aquí tiene una propiedad current, que prácticamente es el elemento original. Así que pues hay que imprimirlo como propiedad current. Es el elemento nativo. Y este es el elemento nativo. Y aquí puedo hacer cosas como aplicarle propiedades específicas propiedades que se le aplican a los elementos nativos. Por ejemplo, aquí voy a tener la propiedad style. Le voy a decir, voy a hacer a transport. Y le voy a decir que cada vez que le dé al más, lo voy a escalar en 1.1. 1.1, o mejor, ¿qué tal si esto lo ponemos así, al 96? Listo. Y voy a hacer lo que se escale al count. Esto prácticamente no va a quedar bien, pero para demostrarlo está bien. Voy a sacarlo del console log. Listo. Por ejemplo, 1, ahí sigue escalando, pues hasta de más. 1, 1, 1, y eso sigue escalando y escalando. Ahí está. Una tontería, pero pues con eso quiero explicarte que cuando tú apuntas esto, por ejemplo, ahora si yo le saco la referencia de aquí, aquí voy a obtener un nulo y prácticamente esto no va a pasar. Por más que yo le dé aquí dice, por ejemplo, que no puede leer la propiedad style de un objeto nulo. Si quieres enterarte más acerca de esto, puedes irte acá a la documentación, y aquí por ejemplo dice hooks, aquí referencia al API de los hooks, y useRef, que es uno de los hooks adicionales. Ahora vamos a proceder a hacer la aplicación que te comenté. Entonces voy a borrar esto.
Es más, no lo voy a borrar, lo voy a poner en una rama aparte. Ah, sí lo voy a borrar, porque pues no está muy bonito, digamos. Así que esto aquí me va a dar un error. H1, lo voy a borrar todo desde acá. Todo esto de acá. Esto también. Esto también. Después de haber borrado todo, vamos a empezar con la aplicación. Primero hay que armar una API que prácticamente nos permita guardar to-dos. Un to-do con un ID para poder editarlo, eliminarlo, un CRUD específicamente. Para eso voy a crear una carpeta que le voy a llamar services. Y le voy a llamar todo API api.yes. Listo. Y aquí lo que voy a vamos a hacer una especie de simular un REST, o sea que nos entregue datos, podemos eliminarlos con solamente un método y tal. Así que aquí vas a aprender un poco acerca de algunos métodos que tienen los array. Así que mucha atención. Vamos a exportar una propiedad, una clase estática, static class todo API, y ahí está. Como aquí, ¿para qué lo hago estático? Pues para poder no tener que instanciar la clase cada vez que llame un método. Entonces aquí primero voy a utilizar dos métodos generales, dos métodos principales, que es para agregar el conjunto de to-dos y para traerme el conjunto de to-dos, y lo voy a guardar en el local storage. No me entiendo muy bien, aquí en el código lo vas a entender. Por ejemplo, add to-dos. ¿Qué recibo? Recibo un arreglo. Este arreglo lo voy a guardar en el local storage para guardar mi arreglo. Por ejemplo, set item. Ese arreglo le voy a llamar to-dos y le voy a dar el arreglo. Posiblemente, no es que posiblemente, esto me va a dar un error, que esto, por ejemplo, estoy pasando un objeto y local storage solo guarda cadenas, entonces tengo que transformarlo. Para eso voy a utilizar también una propiedad de la API de JavaScript que es JSON, y tiene elementos que es Stringify, que prácticamente recibe un objeto y me lo entrega como cadena, y eso es lo que quiero. Necesito que mi array lo transformes en cadena. Entonces ahí prácticamente ya guardé todo mi arreglo en el local storage. Ahora, por ejemplo, voy a crear otro método que es static get to-dos, y con esto voy a traer los elementos del storage. Por ejemplo, el local storage .getItem to-dos. Pero ¿qué pasa? Va a haber algún momento que esto me va a dar un undefined, y yo no quiero que esto me entregue un undefined, así que voy a manejar ese error. Por ejemplo, voy a decirle todos y esto lo voy a iniciar como un arreglo vacío. Y voy a decirle local storage has get item todos. Si esto existe, entonces todos llénamelo aquí. Ahora, como decía, el local storage solo maneja cadenas, entonces esto de acá no es una cadena, es un arreglo. ¿Cómo hago para transformarlo en arreglo? Lo mismo, o sea, Stringify me entrega una cadena, parse me entrega un objeto JSON, que también es un objeto de JavaScript. Disculpando. JSON. Ahora, como Stringify me entrega una cadena, ahora necesito algo que me entregue un objeto, al contrario. Entonces JSON también trae un elemento para eso, que es el método parse, que prácticamente te retorna un objeto. Ese objeto es lo que logra interpretar desde el JSON que se ha guardado, porque él entrega una cadena, pero esta cadena es un texto en formato JSON. Entonces yo le digo, transforma todo lo que está en cadena, como ya sé que existe y no le voy a dar un valor nulo acá, y transforma toda esta cadena JSON a
un objeto de JavaScript y ponlo en todos. Listo. Ahora yo retorno todos. De esa manera nunca voy a retornar un undefined. Voy a retornar o bien los todos o bien un arreglo vacío. Listo. Ahora voy a utilizar voy a hacer un CRUD, que es por ejemplo add to get to update to update y remove. Listo. Para hacer un add to voy a, por ejemplo, add to. ¿Qué recibo? Recibo un to do. Lo que hago es let to dos, get to dos, this.get to dos. Tengo aquí ya todos mis to dos que están en el local storage. Ahora solamente necesito agregarle un to do, que es push to do. Listo, ahí ya le agregué un to do, pero este no está guardado en el storage, todavía está solamente en la memoria del navegador. Entonces hay que guardarlo en el storage, por eso utilizamos el otro método que queremos, add todos, y a esto le pasamos el arreglo todos, y prácticamente ahí ya tengo el método para agregar un todo. Ahora voy a retornar el todo ingresado, voy a agregar todos los todos. Listo. Ahora get to do, para eso, para traerme un to do, básicamente solo necesito el ID, static get to do, y recibo el ID. Lo mismo que acá, voy a traerme el arreglo del storage, this.getTodos, esto es un todos, y voy a filtrar solamente el que tenga este ID. Por eso voy a utilizar lo que en JavaScript es el método fin de los arreglos, todos.find to do. Aquí voy a utilizar la estructuración dentro de la función. Por ejemplo, aquí yo tengo el objeto entero, que es el to do, pero yo no quiero el objeto entero, quiero una propiedad que se llama ID, y este ID voy a compararlo con el ID que paso. Pero aquí va a haber un problema, entonces para evitar ese problema, porque las propiedades son idénticas, entonces para evitar el problema le voy a poner ID, le voy a agregar una ID to do, lo voy a completar con ID to do. Entonces ahí me evito el problema, le digo tráeme todo aquel que tenga el ID igual al ID que te pasa. Listo. Todos fine. Y solamente retornarle acá. Ahora hay que hacer el remove to do. El update lo vamos a dejar para el otro. Static remove to do. Para esto igual también necesito el ID. Necesito el ID y lo mismo. Necesito llamar a los todos. This.getTodos, y a todos los todos le digo tráeme todos los. Aquí vamos a utilizar otro método que es filter. ¿Qué es lo que hace filter? Filter recibe todos los elementos que cumplen con la condición. Básicamente recibe como parámetro una condición y cada elemento que cumpla con esa condición lo retorna. Por ejemplo, todos filter. ¿Qué condición le quiero pasar a filter? Quiero que me retorne todo aquel menos el de acá. ¿Para qué? Para que este se elimine y ya no guardarlo. Lo mismo, voy a utilizar la estructuración de objetos de JavaScript. Aquí tengo el to do, pero solamente quiero el ID. También tengo que cambiarle, por ejemplo, a to do. Le voy a cambiar el nombre acá. Y ahí está. Le voy a decir, quiero todo que tenga el ID diferente al que te paso. Voy a ponerle doble igual para pues que esto sea más estricto. Listo. Ahí tengo los todos, pero de nuevo me falta guardarlo. This.add todos
todos. Y retorno el nuevo arreglo, todos. Ahora el update. Para el update vamos a utilizar un siguiente ejemplo de un siguiente método de los arreglos. Vamos a utilizar el método splice. Static update to do. Y para actualizar un elemento necesito solamente el ID del to do y el nuevo to do que le voy a ingresar. De nuevo, ahora por ejemplo aquí si le doy control S, voy a formatear este código, le digo format document y ya está. Admite, porque básicamente esto tengo que hacerlo por yo mismo. A pegarlo un poco aquí. Listo. Y ya está. Ahora de nuevo, recibo los todos. This.getTodos. Ahí tengo todos los todos. Y voy a reemplazar ese elemento con el elemento nuevo. ¿Cómo lo hago? Todos.splice. ¿Qué hace Splice? Splice lo que recibe, por ejemplo, aquí dice un start, cuántos va a eliminar y lo que va a reemplazar. Por ejemplo, ahora yo quiero decirle, por eso vamos a buscar la documentación, y la documentación te da una pequeña consola como para practicar. Por ejemplo, Splice, aquí está. Aquí, por ejemplo, tengo aquí un arreglo, January, March, Abril, June. Entonces aquí le dice, quiero comenzar desde el 1, que es el de acá. Quiero que no elimines nada y que ingreses este. Si es que yo le digo que no elimine nada, solamente va a ingresar este a partir del 1, que es acá, 0, 1, March. Por ejemplo, si corremos esto, January, February, March. En la posición 1 ingresó febrero. Voy a borrarlo de acá. Está. January, febrero, marzo, abril. Pero por ejemplo, si yo le digo elimina uno y reemplaza alguno de estos elementos, por ejemplo, update, esto lo reemplaza, por ejemplo, le digo reemplaza el 1, que es el March, por update, y ahí está, reemplaza, por ejemplo, el 5 por update, y como el 5 no existía aquí, lo agregó. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, pero para eso necesitamos el índice. También JavaScript tiene un método que se llama findIndex. Así creo que es, aquí también está findIndex. Ahí está, findIndex, sí, así es. Y lo que recibe findIndex es una condición también, igual que los otros, y me va a retornar la posición de aquel que cumplió la condición que le pasé. Listo. Entonces yo quiero que aquí me devuelvas el índice de aquel. Voy a usar de nuevo la estructuración, que aquel que me cumpla con esta condición, que el ID sea igual al ID que yo le paso. Listo. Entonces aquí tengo el índice. Ahora, si este índice es mayor o igual a 0, porque pues si no lo encuentra me va a devolver aquí un -1, entonces voy a efectuar, quiere decir que sí existe. Entonces si sí existe, voy a reemplazarlo. Va a ser todos, va a ser igual a todos.splice. Entonces lo mismo. ¿Dónde empieza? En el índice que yo he sacado. ¿Cuántos quiero eliminar? 1, que es el que quiero reemplazar en sí. ¿Qué le voy a pasar? El nuevo todo. Listo. Y estos son mis todos. Ahora de nuevo, tengo que guardar eso. Save todos. Add todos. Y le paso los todos. Retorno los todos. Retorno los nuevos todos. Listo. Esto simula una API como un servicio. Lo hago como servicio pues porque yo vengo de Angular y pues así se maneja en Angular. Así que prácticamente ya tenemos esto a consumir. Entonces ahora solamente vamos a utilizar esto como esta es la página. Vamos a poner una serie de componentes. ¿Qué componentes necesito? Por ejemplo, necesito un formulario, un pequeño formulario de un solo campo para agregar
elementos a mi lista y una lista para renderizar los elementos. ¿Me entiendes? Entonces eso va en componentes porque pues no son páginas. Entonces aquí por ejemplo form, todo.jsx y voy a agregar otro que por ejemplo sea list todo.jsx. Listo. Y los voy a importar. Voy a utilizar refcf. Listo. Export rfc. Listo. Y ahí está. En el for to do lo únicamente necesito es un formulario. Entonces importo desde React Bootstrap un formulario. Aunque es solo un campo, lo voy a hacer como un formulario para utilizar el componente form. Acá está un form. Y no necesito este retorno de este div, sino de frente al formulario. Y ahí está. Formulario, un form. Y quiero un form control, que es el input. Form control, le digo type text, placeholder, enter to do. Listo. Y aquí esto lo exporto, ya lo exporté y importo acá. Está esto en components for to do. Listo. Y aquí voy a renderizar. Como no quiero que ya esto ocupe un espacio, no quiero agregarle un div, solamente le agrego algo vacío, que es un elemento. Esto existe. Por ejemplo, el componente que si esto es uno solo. Lo que nos falta es generar una lista donde va nuestro todo. Hay que armar más o menos cómo va a quedar la aplicación. Después aplicamos la lógica. Lo que voy a hacer, voy a importar una lista de React Bootstrap Leads Group y eso lo voy a exportar aquí, lo voy a retornar Leads Group. Listo, voy a ver más o menos. Debajo existe el Leads Group Item, que es básicamente el ítem de la lista. Y voy a ir probando 1, 2, 3. Ahora esto no está renderizando acá, por eso porque me falta exportarlo. Y aquí voy a importar la lista. Components, listo. Listo. Y lo voy a renderizar desde abajo. Listo. Ahí. Perfectamente puedo omitir esta parte de acá, corriendo esta acá y poniendo aquí el palito. Y ahí está. Así es como más o menos quiero que funcione. Quiero aquí ingresar algo, que le dé agregar, y aquí y puede editar cada ítem en el mismo campo. Aquí que tenga dos botones, un editar y un eliminar. Entonces hay que ver cómo voy a quedar en los botones. Primero quiero separar un poco esto del formulario. Entonces le voy a poner style, margin top, 2 rem. Y ahí está. Ahora quiero separar todo de aquí, que quede un espacio, que no quede muy arriba. Entonces yo aquí, pero aquí ya esto de acá no me permite poner un class name. Entonces aquí tengo que renderizarlo todo dentro de un elemento HTML. Voy a poner un div. Igualmente, como no son muchos estilos, voy a ponerlos acá, ¿no? Ahí está. Ahora hay que poner un botón para poder agregar el to-do o el ítem aquí en el formulario. Voy a agregar un botón acá.
pero voy a hacerlo con la grilla booster, voy a hacerlo que uno aparezca al lado del otro. Por ejemplo, digo que es un row y este es class name. Para esto tengo que decirle que eso sea un form group como buena práctica, meter todo el form group aquí. Y eso se le digo class name call md de 8 y este que sea call md de 4. Call md de 4, listo. Ahí está. Creo que quedó muy grande, entonces voy a ponerlo dentro de un for group. For group. Ahí está. Y voy a decirle que el call md4 esté aquí. Eso está mejor. Entonces, ahora, como te decía, aquí quiero que aparezca un edit y un eliminar. Entonces, me falta agregar esto. Entonces, cada ítem va a tener dos botones. Un eliminar, que solamente voy a utilizar aquí Fonason. Voy a descargar Fonason para React. Fonason React. Ahí está. React Fonason. Y aquí está lo que tengo que hacer. Tengo que instalar esto. No estoy en la aplicación. Basic clear. Voy a instalar los iconos. Esto va a demorar, creo. Sí, voy a ir haciendo. Entonces esto ya instala, nada que instala. Y este de acá, que React Fonason. Una vez teniendo Fonason para React, lo único que tienes que hacer es, dice, importas el componente y a través de un prop que es icon le pasas el nombre del icono. Entonces, y aquí, aunque creo que lo puedes hacer de otra manera, ahí está importando el nombre como SVG, también se importa como objeto. Entonces vamos a utilizar eso. Aquí, con SV icon. Y yo quiero trash, creo que se llama. Trash. Ahí está. Y para editar edit. Ahí está. Un edit. Entonces aquí le digo, también tengo que importar desde Fonason icon de React Fonason. In React for Awesome React for Awesome y for Awesome icon. Fonason. Listo. Fonason icon. Y le tengo que pasar el icono por ahí. Icon. Trash. Listo. Omito esto porque pues no voy a poner nada adentro. Y ahora button. For Awesome también aquí y le voy a pasar el otro icono. Edit, creo que se llama. Edit. Listo. Tengo un error, me dice que no está el módulo acá. Básicamente el error me está saliendo porque no se ha instalado este paquete, entonces voy a instalarlo. Sí, aquí. Y de install y le digo for Awesome core. Está, porque para utilizarlo no tengo que. No.
Sí, ese es el problema. Listo, ahora de nuevo npm reinstall. Ahora ya estoy dentro del paquete. Y ya está, y ahí tengo los iconos. Ahora al de eliminar le voy a poner a verde, variable, success. Listo. Y ahora tengo que separar esto de acá, estos dos, con el texto. Entonces de acá lo voy a renderizar en un span. Es one, ahí. Y el otro está bien en un div. Así. Ahí. Y ahora para separarlos voy a utilizar este grid. Para hacerlo voy a aquí en APCS voy a darle cuándo va a ocupar cada parte dentro del ítem. Por ejemplo digo ítem grid template columns, le digo que 70% el span y 30% el div de acá. Con esto debe solucionarse. Entonces class name item. Pero creo que esto es de Bootstrap, tiene una clase item, entonces item. Listo. Bien, y esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque si vemos aquí, Bootstrap está aplicando una clase a este elemento. Tiene un list group. Entonces, y dentro está nuestro list group item. Y ahí está junto a nuestra clase. Entonces esta clase está sobreescribiendo nuestra clase. Entonces hay que agregarle un div y en dentro y poner y aplicar la grid. Class name item, listo. Y ahí está. Ahora le voy a dar unos pequeños espacios hasta acá. Para eso Bootstrap tiene que, para darle márgenes, con margin left, le voy a decir margin left 2. Pero él también. Listo. Y ya está como quedaría nuestro. Ahora cuando yo le dé editar, yo quiero que esto de acá se puede editar. Entonces para esto aquí voy a poner acá debajo un input para que pues cuando yo le dé editar, esto de acá se reemplace por eso y el valor pase al input y yo puedo editar, ingresar un valor. Ahí está, input. Pero por el momento voy a ocultarlo. Ya está. Ahora bien, hace rato creamos esto que es cómo manejar los to-dos con el local storage. Ahora hay que empezar a utilizar esto para poder aplicar los hooks, porque bien esto lo podríamos hacer desde cada componente, pero no le podemos avisar a los otros componentes que tienen que volverse a renderizar. Entonces hay que usarlo en un componente superior a todos. ¿Cuál es el componente superior? Es la página, que es to-do, se llama la página. Entonces aquí hay que manejar nuestros datos de la supuesta API. ¿Y cómo vamos a comunicar, hacer que esos datos vayan desde abajo hacia arriba? Pues pasando funciones. En React existe esa manera para que se comuniquen los componentes padres a hijos, es por los props, pero cuando se comuniquen los hijos a los padres,
básicamente el padre tiene que mandarle una función y el hijo tiene que, por así decirlo, explotar esa función. ¿Cómo funcionaría? Pues así. Primero aquí hay que tener la lista de los to-dos. Se me ocurre que la lista de los to-dos con useState, que yo cuando actualice esa lista se actualicen los datos. Entonces, con list to-dos y set to-dos. useState. Ahora yo quiero cargar esta lista cuando se inicie mi aplicación o cuando se inicie la página esta. Entonces, como decíamos, por ese procedimiento tenemos a useEffect. Entonces hacemos useEffect y le pasamos una función. ¿Qué quiero que se haga cuando este useEffect explote? Pues quiero llenar los to-dos. Entonces voy a utilizar setToDos. Pero ¿quién tiene los to-dos? Tiene mi API. Para eso voy a importar aquí mi servicio. Services. TodoAPI. Entonces TodoAPI.getTodos. Entonces cuando yo inicie voy a tener mis to-dos. Allí va a surgir un problema, que eso para verlo cómo surge el problema hay que dejarlo ahí y tenemos que tener datos y ya podemos ingresar datos. Aquí tengamos muchos datos en el local storage. Ahora, estos to-dos, los de aquí, yo voy a querer pasar uno a mi lista. Entonces aquí supuestamente yo voy a tener to-dos y le voy a pasar a list to-dos. Listo. Ahora, este componente de acá tiene que enviarme un to-do, o sea, para yo guardarlo en el local storage. Por eso voy a crear una función aquí que diga add to-do y lo que recibe básicamente es un to-do. Entonces este to-do yo voy a tener que guardarlo en el local storage. Por eso aquí tengo un método que se llama add to-do. Entonces add to-dos, pero aquí me ha faltado que tengo que tener un ID y aquí no estoy generando un ID. Entonces para eso voy a utilizar un paquete muy conocido ya que se llama UID, que prácticamente es un algoritmo que te da IDs únicos. Entonces hay que instalar este paquete. Esta cd y aquí prácticamente tenemos un error, export static class, entonces solo export class. Una clase no puede ser estática, sus métodos sí. Vale. Entonces add to y aquí le voy al to-do que me pasa, le voy a generar un ID to-do id.id UID, pero no he importado UID, entonces aquí tengo que importar UID. Esto me importa aquí las versiones, voy a utilizar la versión 4 UID para generar un ID. Entonces para generar un ID que sea único, lo único que tengo que hacer es ejecutar esto de acá es una función. Entonces y ahí está, y esto me da un ID. Le voy a estar generando un ID. Entonces yo ya tengo solamente el to-do sería el nombre. Entonces, pero él ya sabe qué hacer con esto. Recibe un objeto, entonces TodoAPI a to-do recibo el to-do y me retorna to-dos. Entonces una vez que yo agrego el to-do, voy a actualizar los to-dos. Listo. Ahora, como te dije, esto tenemos que pasarle al formulario. ¿Cómo le paso? Le puedo buscar una solución a to-do
va a ser igual a to. Ahí le estoy pasando una función. Entonces, aquí el componente va a recibir dentro una función que se llama add_to. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues darle un to a esa función. Cuando yo ejecute esa función, aquí dentro tengo que pasarlo en to. Entonces, tengo que controlar el evento del que cuando yo le dé clic aquí, el formulario me entregue el valor que tiene y lo explote en la función. Entonces, para eso voy a utilizar aquí el evento onClick, y esto me debe explotar esa función, pero me falta aquí reunir los datos. Para eso voy a utilizar useState de nuevo, state allí, y básicamente esto lo inicio con una cadena, porque pues lo que aquí solamente es como el nombre del todo. Entonces, name set name, set name. Ahora, tengo un error acá. Es que el evento onClick no puede estar vacío todavía. Listo. Ahora, ¿cómo hago para controlar este formulario? Fácil, al onChain, como explicaba hace rato, con el onChain, esto te da un evento. Dentro del evento tú puedes sacar el target, que es naturalmente el input en sí. A ese input tú puedes sacarle el valor y el name, pero en este caso utilizamos el name cuando son múltiples inputs. Ahorita solo es un input. Entonces, yo voy a crear cuando onChain me pase el evento, y del evento voy a utilizar su value. Como estoy utilizando JavaScript moderno, que puedo decir value, voy a sacar el target de frente, target, así, target, y el target value lo voy a pasar setName target.value. Listo. El onChain y el value lo voy a mantener sincronizado con el name. Obviamente ya tengo el control de este input. Si probamos y aquí renderizamos el log name, creo que se puede ver allí. A ver. Allí tengo un error, este error creo que no es de hace rato. Console. Bien, aquí tenemos un error que es esto de acá, que dice que se está llamando muchas veces algo, y pues eso es a causa de lo de acá, del useEve, que supuestamente este list_to está cambiando muy rápido, y entonces le está ordenando al componente que se renderice nuevamente. Entonces para eso hay que agregarle como dependencia el list_to. Si esto se soluciona, y igual, entonces este problema es debido a que a veces hay problema con los array, y cuando React compara si en realidad cambió y así no haya cambiado, falla la comparación entre array. Entonces para eso le doy una propiedad como su length que compare el tamaño de este array, y pues básicamente eso soluciona el error. Entonces este useEve se va a ejecutar cada vez que el tamaño del array cambie. Listo, eso soluciona. Ahora bien, ahora falta que lo que estamos escribiendo, o sea, lo que se está mostrando aquí en consola, que ya no se muestra. A ver. Es porque no estoy imprimiendo acá nada. Y ahora falta lo que estoy imprimiendo aquí en consola se guarde cuando yo le clique aquí el botón. Entonces, para eso agregarle un evento acá, y cuando yo dé clic en ese botón, dispare y ejecute la función que le estoy pasando desde el componente padre. Entonces, para eso yo voy a poner aquí const handle to o submit to
básicamente si no recibe ningún parámetro. Entonces, ¿qué pasa cuando cliqueo? Entonces yo voy a coger el name a todo y lo voy a decir aquí name, ya está. Puedo emitir perfectamente hacia acá porque pues se llaman lo mismo y nada más eso. Entonces falta ejecutar esa función. Entonces aquí on click, explota la función de por defecto, que aquí viene el target, pero esta vez no lo utilizo, el evento, pero esta vez no lo necesito. Y aquí simplemente ejecuto la función que he hecho. Esta función de acá ejecuta la función que viene del padre. Submit to. Listo. Ahora hay que ver si esto funciona. A ver, aquí vamos aquí, application, local storage, acá. Hola, este es hola, y acá está hola, y se ha renderizado con ID. Si yo sigo agregando, hola, y sigue agregando. Esto es ahora falta que cuando yo agregue, se renderice aquí a la lista. Entonces para esto, muy fácil, ahora solo me falta esparcir mis elementos en la lista. Entonces yo estoy pasando el list todos por una propiedad todos a este componente. Entonces solo me falta todos como estoy pasando como todos. Entonces todos tengo que renderizar esto de acá es un ítem, y para yo por ejemplo manejar el estado de que si edita o no se edita, voy a tener que alguna especie de encapsulamiento, así que lo voy a separar mejor para que no dé problema. Con ítem aquí, ítem, y voy a devolver esto de acá. Aquí. Y está. Entonces si él recibe todos los todos, el de acá recibe solamente un todo. ¿Qué hago de este todo? Solamente de aquí todo.name. Ahora necesito recorrer estos todos y mostrarlos en cada ítem de la lista. Para eso voy a utilizar la propiedad map de los arreglos de JavaScript y voy a recorrer los todos. Pero map no solo recorre, sino transforma. Voy a transformar que son todos como objeto al componente list. Por eso todos map, aquí igualmente recibo un todo y solo se lo paso a este componente de acá. Ítem. Tengo un error, name de undefined, porque no le estoy pasando todo. Ahora necesito pasar el todo y ya está. Y eso es porque creo que no le he pasado así. Todo. Y ahí está. Ahí tengo el todo y ya estoy renderizando. Si agrego por ejemplo otro, se sigue agregando. Ahora lo que nos falta es que se puede eliminar. De igual manera, como ya tenemos aquí todo fácil, aquí delete todo, remove todo, que básicamente solamente le doy el ID del todo y lo va a eliminar. Entonces creo aquí un método que se llama delete todo. ID y aquí. Lo único que va a hacer es llamar al todo API, le voy a armar y le voy a llamar a su método remove todo y le voy a dar ID. Pero esto me devuelve los todos que están en el storage. Entonces esto lo voy a actualizar y voy a decir que se actualice la lista. Nada más. ¿A quién le paso el delete todo?
a la lista, porque cada ítem puede eliminar su to-do. Entonces delete to-do, delete to-do. Ahí le pasé una función. Entonces cuando yo vaya aquí al list to-do, a cada ítem recibo un to-do, y aquí también voy a recibir una función delete to-do. Delete to-do. Pero este de acá no lo necesita, la lista, este componente del list to-do no lo necesita, el que lo necesita es el ítem. Entonces yo lo puedo seguir pasando. ¿A quién se lo paso? A delete to-do. Delete to-do. Sigo pasando, ahí está. Y entonces acá él ya recibe otro método que es delete to-do. Entonces, como ya recibí esta función, ahora solo me toca ejecutarla. ¿Ejecutarla cuando? Cuando yo presione este botón. Y este es el de acá. Trash. Aquí. Entonces solamente le digo on click, ejecútate y ejecútame la función de acá arriba, que es delete to-do, pero le paso el ID. ¿Quién tiene el ID? todo.id. Y esto debe funcionar. Ahí está. Luego post 2 3 elimino todo 3 menos acá y ya funciona. Lo único que nos falta es el editar, que cuando yo presione eso se convierta en un input para poder editarlo y poder guardarlo. Ahora lo siguiente que también es una buena práctica es que como digo, estamos simulando que esto es un servicio. Esta función de acá, to-do get to-dos, que básicamente podría ser que se llame una IP res y tal, podría causar daño al performance. Y para eso React, por ejemplo, tiene use callback, que básicamente emplea una técnica de memorización y hace un procedimiento con el caché, que es que, por ejemplo, si los datos ya están cacheados en el navegador, ya no los vuelve a pedir, y entonces así te ahorras llamadas. Entonces para eso necesitamos envolver esto en un hook que es use callback. Entonces, por ejemplo, get todos o get todos y lo envuelve en una opción use callback. Ahí está. Y eso es una función. Y le digo pide setTodos. Pero pues, y aquí voy a, en el useEffect, voy a pedir getTodos. Ahí básicamente es lo mismo. Para que funcione y para que sea eficiente, le tengo que pasar una dependencia también, así como useEffect. Entonces, list todos. Aquí se le digo list todos, ahí se va a comparar. Entonces cuando esto, si es que ya está cacheado, ya no lo vuelve a pedir. Puedes leer más acerca de esto en la documentación, porque también existe otra cosa que se llama useMemo, que básicamente es lo mismo, pero en vez de entregarte una función te entrega un resultado. useMemo puedes utilizarlo, por ejemplo, cuando hagas consultas a una IP REST, y lo mismo, tú le pones las funciones y te entrega los valores. Para eso también tienes que comprender un poco acerca de la técnica de memorización. Lo puedes leer en la Wikipedia y ya está. Ahora, ya tenemos el edit-to-do, ahora falta el edit-to-do. Para eso implementamos una función más aquí. Edit-to-do lo que recibe tendrá que recibir un ID y un to-do. Entonces, edit-to-do, llamo al to-do API y le digo edit-to-do. Esto me pide un ID también y le pide un to-do. Y me sigue devolviendo un arreglo de to-dos. Entonces lo que hago es actualizar los to-dos.
Listo. Ahora, mismo procedimiento. Le vuelvo a pasar esto al componente hijo. Aquí. Editor. Le voy acá. Lo mismo. La lista no lo necesita. Y lo necesita es el ítem. Entonces se lo vuelvo a pasar. Edit. To. Edit. To. Esto viene por acá. Ya está. Ahora voy a poner una bandera para que, por ejemplo, ¿cómo debe funcionar? Yo le voy a cliquear acá y este se va a convertir en un input y me debe dejar ingresar un dato, y cuando yo y esto de acá se debe convertir en un icono de save, ¿vale? Entonces voy a ir para save acá para que, por ejemplo, me indique que yo estoy editando y ahora tengo que guardarlo. Ahora voy a poner una bandera handle edit, algo así. Use state, que inicialmente va a estar en false. Edit y set edit, así no lo voy a bajar. Bien, ¿para qué me sirve la banderita? Para saber en qué estado estoy, si estoy editando o no estoy editando. Por ejemplo, yo voy a decir, de acuerdo a la banderita de edit, yo le voy a decir, si es que edit está en true, yo voy a mostrar, aquí no, es acá. Si edit está en true, yo voy a mostrar el file edit. Si no, voy a mostrar el file. Listo. Creo que le he movido. Ahí está. Ahora, como por ejemplo ahí estoy, supuestamente le estoy en el icono de guardar. Entonces estoy en el icono de guardar. Esto debe estar oculto. Esto de acá debe estar oculto. Style. Display. None. Y eso debe estar visible. Así. Para que estilizarlo un poco voy a ponerle la clase form control, class name form control, así, listo. Pero eso debe controlar la banderita. Entonces lo mismo, edit. Ahorita edit está en falso, edit en falso, el file edit, y si no el file save. Aquí debe usar el contrario. Si edit está en true, o sea estoy editando, voy a esto mostrarlo, y si no, desaparecerlo. Ahí está. Y lo de abajo es básicamente lo mismo, pero al contrario. Al contrario. No. El ahí. Ahí está. Entonces este de acá, ahora hay que poner el método setEdit o edit. Edit. Tengo un error. Edit. Edit todo. Listo. Edit todo. Y básicamente lo que voy a hacer es cambiar el setEdit. Edit. Falso. Y esto lo voy a hacer, lo voy a accionar desde el mismo, desde el botón de acá. Hago un clic, edit todo, edit todo.
Yo les voy a funcionar así. Para hacer eso, por ejemplo, ahí, editar, ahí. Entonces, ¿cuándo debo editar? Ahí. Ahí. Cuando yo esté en esta aquí y el edit, a ver, por ejemplo, veamos lo edit. Me confundí un poco. Y vamos a hacer console. Ahí. Entonces ahí, cuando eso esté en true, yo debo guardar los datos. Entonces, if edit. No, cuando esté en false, yo debo guardar los datos. Y otra condición que debo tener es que tenga datos. Pero ahora me falta cuál va a ser el dato, lo mismo que en el for anterior. Entonces const edit input o to do name set name de to do use state y lo mismo, este va a tener el value del name y el onChain. Cada vez que el input cambie, voy a tener la función ejecutar, actualizar ese valor. Entonces para eso tengo que de aquí hacer una función, saco el target y le digo value o name igual a target.name. Listo, ya está. Y aquí tengo un error que dice a component is uncontrolled porque value básicamente puede ser nulo. Entonces ahí ya no me debe salir esto. Porque pues me actualiza. Dice ahora list debería tener una key única. Entonces para esto es porque esto de acá, cada uno debería tener una llave que los identifique. Para eso voy a aprovechar el segundo argumento de map, que es el índice, y le voy a decir ok, es el índice. Ese es su identificador único. ¿Tengo otro error? No. Ahí ya no tengo errores. Ahora, este name ya se actualiza por cada, por ejemplo, log name if edit está en falso y name tiene valores, name.length mayor que 0, pues actualiza el valor. Ahora aquí no funciona el input y es porque name no es name, es set name, porque pues esto es una constante. Set name. Y estaré mismo, creo que es porque set name target name, no, eso está mal. Target.value ya no me lo, y ahí está. Ahora sí, por ejemplo, ahí está, yo debería guardarlo esto. Estos valores debería guardarlo. Actualizar método. ¿Por cuál? Por la función que me está pasando. Viene del padre. Edit to. Yo aquí puedo cambiar que se llame diferente. Por ejemplo, edit, o lo voy a dejar así. Edit to. Delete to. Y también recibo edit to. Edit to. Listo. Use state. Porque creo que aquí tengo un edit to. Mezclar edit to y todo el voy a poner edit to de local y edit to de acá voy a guardar los datos, voy a actualizar los datos, edit to. Entonces to el ID de dónde, pues del to en el cual estoy, to
to.id y voy a actualizar el nombre. Name. Punto el nombre que tengo aquí, pero ahí prácticamente estaría reescribiendo el ID y yo no puedo reescribir el ID al no ser que aquí a ver, update to, sí, se está reescribiendo el ID. Entonces para eso tengo que también todo en el todo que estoy lo pongo y agrego el otro valor. Aquí falta un puntito, ahí está. Bien, y esto debería funcionar. A ver. Y ese import de edit todo no es una función, entonces aquí no he equivocado. Claro, es que aquí no se edit to, aquí es to date to, ahí está. Ahora justo aquí, sí, justo aquí, sí, agrego a t, t, ahí. Y ahora ya está. Ahora solamente falta cambiar valores aquí para arreglar eso. ¿Dónde está? En list to item, y aquí que empiece con el todo.name y aquí que empiece en true. Listo, eso es todo. Y eso sería todo. Muchas gracias y espero hayas aprendido algo. Bye.